Buenos días. ¿Cómo les fue con el ejercicio de ayer? No, yo me revolví en todo. ¿En qué parte? Pues, pues no, desde un principio no lo entendí. Vamos a pensar en lo siguiente. Para este parcial, la cantidad de trabajo sí va a ser muy poca, ¿no? Realmente van a ser dos o tres. Ujú. Entonces, pensando en eso, es importante considerar que el examen es complicado porque, bueno, no tanto porque tenga que ser complicado, ¿no? Sino por el hecho de que de repente estos son los temas que los van a hacer diferentes de ustedes, de cualquier otro alumno que sepa integrar, porque son los problemas realmente complicados en cuanto a la parte de integración, ¿no? Entonces es muy importante que para estos dos temas al menos se pongan mucho las pilas para que puedan ustedes tener una ventaja competitiva contra alguien que también quiere entrar a la misma universidad que ustedes en cuanto a con respecto a hablar de las tres universidades que son las más complicadas para entrar, ¿no? Aquí en Guanajuato, que es Politécnico, UNAM y Universidad de Guanajuato. Entonces, planteándonos la posibilidad de que el examen sea ahora sí como en un parcial normal, en donde vale el 100%, es importante tomar en cuenta que los problemas, a lo mucho de un examen de ese tipo, serían dos o tres problemas, ¿no? Y que cada problema entonces valdría como 3.33 puntos. Así es más o menos la temática. Entonces, sí es importante que a mí me retroalimenten si este tema se está entendiendo o no, porque de lo contrario va a ser muy complicado entonces, porque yo voy a seguir avanzando poniendo ejercicios cada vez más complicados, y es ahí donde si ustedes no me dicen a mí, yo no sabría este, que no se está entendiendo algún tema, y yo voy a avanzar, 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 y esto va a ser como una bola de nieve que va a ser cada vez más grande, y va a haber un punto en el cual ya se van a acabar las clases y no va a haber oportunidad de explicarlo tan a detalle como ahorita, ¿no? Entonces, si de repente algún ejercicio no se está comprendiendo, por favor, sí pregúntenme para yo poder entonces decirles cómo resolverlo o irlo resolviendo a la mano con ustedes, ¿sale? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Ok. Ahora, entonces, no sé si pudieron ver la solución del ejercicio 39, que es el que planteamos ayer como punto extra, o si quieren que lo veamos además ahorita en clase. Ustedes díganme, ¿qué prefieren? ¿Lo puede explicar, profe? Sí, Por claro. favor. Ayer planteamos esta parte, ¿no? ¿Qué pasa si este es completamente algebraico? Y entonces yo tendría esto. La pregunta es, suponiendo que, por ejemplo, en un examen de admisión del UNAM, me piden que este exclusivamente, sé que yo, bueno, de verlo o a simple vista yo puedo pensar en que este se resuelve de una forma más fácil por sustitución trigonométrica. Y es cierto, sí se debe de poder resolver esto por sustitución trigonométrica sin ningún problema. Pero vamos a suponer que a mí me piden que yo lo pueda resolver basado en el método de integración por partes. Sabemos entonces que en integración por partes yo voy a tener lo siguiente. Yo tengo una fórmula que dice: un día vi una vaca vestida de uniforme. Y es cierto, ¿no? Porque yo debo de tener dos funciones en las cuales u debe de ser una función fácil de derivar.
¿Sale? Y lo que es en este caso, debe de ser una función que sea fácil de integrar. Esas son las primeras dos condiciones que me piden para yo poder resolver cualquier integral por el método de integración por partes. Entonces, siendo este el problema que yo tengo aquí, nosotros vimos algunos casos en los cuales decíamos, bueno, si yo tengo, por ejemplo, exponencial por trigonométrica, exponencial por logarítmica, trigonométrica por logarítmica, etcétera, etcétera, yo puedo aplicar este método de integración por partes, pero en ninguno de los casos vimos que esto fuera un problema que se pudiera resolver porque esto es única y exclusivamente algebraico, ¿no? Entonces, como tal, yo no tengo más que álgebra en esta parte, que es una expresión al cuadrado, que sería w al cuadrado sobre la raíz de 16 menos w al cuadrado multiplicado por el diferencial de w. Entonces, si esto de aquí es cierto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Primero, yo tengo varias opciones para encontrar u y db. La primera opción sería lo siguiente. Primero, yo tomo que u es igual a w cuadrado sobre 16 menos w cuadrado, y que debe, entonces, ¿a qué va a ser igual si ya tomé todo esto? Pues sería entonces igual a dw. La pregunta es, quedamos que para que esto fuera sencillo, o para que esto fuera viable de realizar por este método de integración, la primera función que es su debe de ser fácil de derivar, y esto es un poco más complicado, ¿no? Sin embargo, observen db, y si yo integro db de un lado, tendría que integrar del otro lado, y la integral de db es b, y la integral de dw es w, ¿cierto? Pero esta derivada sí se empieza a complicar, ¿no? ¿Por qué? Porque al derivar esto yo tengo que tomar la fórmula que dice que la derivada de u entre b va a ser igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre b al cuadrado. Obviamente tomando en cuenta de que u es el numerador y b es el denominador. Y entonces tendría que tomar de esto u, que sería igual a w cuadrada, y derivada de u va a ser igual a 2 veces w1, y v, que va a ser igual a 16 menos w al cuadrado a la 1 medio, y db, que va a ser igual a 1 medio por 16 menos w al cuadrado a la 1 medio menos 1, que sería igual a 1 medio negativo, por la derivada de lo de adentro, que es 16, la derivada de 16, que es 0, menos la derivada de w cuadrada, que es 2w. ¿Sí me explico? Y entonces esto se convertiría en 1 medio multiplicado por menos 2w sobre 16 menos w al cuadrado a la 1 medio. Se van estos dos, y db me quedaría como w sobre 16 menos w al cuadrado a la 1 medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría lo siguiente. Yo tendría que aplicar en esta fórmula que está aquí, esa derivada. No sé si me explico. O sea, nada más encontré la derivada de b y la derivada de u. Entonces lo que pasaría aquí, o lo que yo tendría que hacer, es acomodar estos dos datos dentro de la fórmula de la derivada de u entre b. Entonces, ¿qué es lo que yo podría ver, o qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, es muy simple. Ya tengo los datos, por así decirlo. Ya tengo los datos de esto, de esto, de esto y de esto, sobre de esto. Ya puedo yo pasar a resolver o incluir para conseguir nada más la derivada de u. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque la derivada de u en este caso sería AB, que sería 16 menos w cuadrada a la 1 medio,
por la derivada de u, que sería 2w, menos u, que en este caso es w al cuadrado, por la derivada de b, que va a ser igual a w sobre 16, vamos a poner aquí un corchete, menos w al cuadrado a la 1/2. Y todo esto iría sobre 16 menos w al cuadrado a la 1/2. Y esto obviamente al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Pero ¿cuál profe. es el problema? Que esta derivada, ¿cómo quedaría? ¿Más simple? O sea, sí quedó aquí como tal. Fácil de derivar. Esta sí no. Esta sí lo podemos palomear porque me da esto. ¿Sí me explico? Y esto sí es fácil. La integral de dB pues, es b y la integral de dw es w. O sea, esta sí cumple con este propósito, que sea fácil de integrar. Pero esta no tanto, ¿no? Como tal. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Sí. Sí. Entonces, al presentarse este caso, ¿qué es lo que yo puedo observar o qué es lo que yo podría ver o qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, no tomar en cuenta esto como tal. Es decir, pensar en que aquí estoy mal por el hecho de que la derivada queda más complicado. Y sí, la integral queda muy fácil y eso es bueno, pero tiene que haber un balance entre la integral y la derivada. Entonces, al ser esto una operación algebraica, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir que esto es igual a w por w sobre la raíz de 16 menos w al cuadrado diferencial de w. ¿Esto es correcto o no? Sí. 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 Y ahora, también entonces, w por w sobre la raíz de 16 menos w al cuadrado diferencial de w1. También esto es correcto, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y si esto es correcto, entonces ahora sí yo voy a pasar a hacer lo siguiente. Primero, yo tomo que u es igual a w. Y tomo que db es igual a w de w sobre la raíz de 16 menos w al cuadrado. ¿Se entiende qué hice hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien que no le quede claro lo que hice hasta aquí? Ok. Entonces, si yo tomo aquí du, o sea, derivo la u de arriba, el resultado de w, ¿cuál sería? ¿Cierto o no? Sí. Perfecto. Sí. Pero si yo trato de integrar esto, tendría que integrar de aquí. La pregunta es, ¿se puede resolver esta integral? Pues sí. Sí. La forma más fácil es usar un cambio de variable, ¿no? En donde v sería igual a lo más complicado de esta integral, que sería 16 menos w al cuadrado. Nada más así, ¿no? Y luego, para ese cambio de variable, la derivada de 16 es 0 y la derivada de w cuadrado es menos 2w, ¿no? Diferencial de w. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto quedaría como db es igual a menos 2w diferencial de w. Y si ustedes observan, yo puedo pasar este 2 del otro lado y quedaría db sobre menos 2 igual a w de w. Y aquí puede haber dos preguntas. Primero, ¿por qué el menos no se convirtió en más? Por una sencilla razón. El 2 multiplica al w y al de w. Entonces al multiplicar tiene que pasar dividiendo del otro lado, ¿no? Por eso pasa dividiendo. Entonces su signo no se debe de perder. Por eso sí sigue del otro lado como un menos. Y la pregunta según 2 es, pero el menos debe de ir abajo, ¿no? En realidad no importa. Si el menos va abajo, se puede poner en medio, se puede poner arriba y no pasa absolutamente nada. Es igual. Entonces, esto que está aquí es esto que está aquí. Y se puede sustituir. Y entonces para resolver esta integral, me quedaría que la integral de db va a ser igual a ¿qué?
a la integral de menos dB sobre D2. Todo esto sobre la raíz de V. ¿Hasta aquí sí queda claro esta parte o no? Sí, profe. Sí. Ahora, estamos de acuerdo que entonces esto sería integral de dB. Sería igual a qué? Bueno, primero, yo puedo tomar esta, que está aquí, que es raíz de B, y subirla. Y si la subo, esto quedaría como B a la menos 1/2 de dB. Y este 2 que está aquí abajo, lo puedo sacar de mi integral como menos 1/2. Porque hay un menos aquí, ¿no? Y entonces esta integral se vuelve muy simple, porque entonces V va a ser igual a ¿qué? A menos 1/2 que multiplica a B a la menos 1/2 más 1, que me va a dar 1/2, sobre 1/2 más 1, que me va a dar 1/2, más C. En donde V va a ser igual a ¿qué? A menos 1/2 por 2 veces el valor de B, pero B en este caso vale 16 menos W al cuadrado, ¿cierto? A la 1/2. Ajá. Y en donde, vamos a poner una flecha aquí, esto es V, se van los dos y me queda menos, nada más, 16 menos W al cuadrado a la 1/2. Y ahora sí ya tenemos U, ya tenemos DU, ya tenemos DB y ya tenemos B. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Dudas hasta ahora? No. No. Profe, en Ajá. V nada más aplicó la fórmula. Exacto. Ok. Aquí, te refieres a esto, ¿no? ¿Aquí? Sí, ahí. Sí, ya nada más sustituí. ¿Qué sustituí? Lo que había tomado yo como cambio de variable, ¿no? Que en este caso es 16 menos W al cuadrado. Ok. ¿Sale? Entonces, Por eso aquí ya nada más lo cambio de B a 16 menos W al cuadrado. sí. ¿Sale? Ahora, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, si tomamos en cuenta esto de aquí, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La fórmula, ¿qué es lo que dice? Integral, un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Sale? Y si entonces yo ya tengo las partes que componen a mi problema, yo sé que U es igual a W, que su derivada en este caso es dW, que dB salió como W dW sobre 16 menos W cuadrada, y que V va a ser igual a menos la raíz de 16 menos W al cuadrado. Ya sé que esas son las partes que componen a mi ejercicio. Entonces, si eso es cierto, ya nada más lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? ¿Y la fórmula cómo es o cómo quedaría? Quedaría W cuadrada sobre raíz de 16 menos W al cuadrado, todo esto diferencial de W, va a ser igual a ¿qué? A U, que es W, por B, que es menos raíz de 16 menos W al cuadrado, menos la integral de B, que en este caso sería menos 10, perdón, aquí, 16 menos W al cuadrado, ¿cierto? Por la diferencial de W. ¿Cierto o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Y sí, sí. entonces, si yo tengo esto aquí, lo único que me quedaría es acomodar. Menos W por raíz de 16 menos W al cuadrado, menos por menos da más, y me queda entonces raíz de 16
menos W al cuadrado por diferencial de W. Y entonces ahora sí les pregunto, ¿esta integral que está aquí es más fácil de resolver que la integral que yo tenía al principio? Sí. Sí, ¿verdad? Y Sí. entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo que vamos a observar es lo siguiente. Primero, de todos estos ejercicios que yo tenía aquí, o bueno, de este tipo de elementos que yo había resuelto, el que me acaban de poner es un ejercicio que yo puedo resolver usando mi formulario anterior, ¿no? Es decir, esa integral que está ahí, sí se puede resolver con estas fórmulas, ¿no? Sí. Y si ustedes observan, esta cumple perfectamente con el tipo de integral que yo tengo ahora, que es 16 menos W al cuadrado, ¿no? Entonces, si esto de aquí es cierto, lo único que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula para resolver esa integral que me queda al final, y entonces quedaría así. Quedaría, primero, que la integral de la raíz de a cuadrada menos b al cuadrado diferencial de b va a ser igual a b sobre 2 por la raíz de a cuadrada menos b cuadrada, ¿cierto? Más a cuadrada sobre de 2 arco seno de b sobre a más c. Y entonces aquí, ¿qué es lo que yo veo? Primero, en esta integral que está aquí, a cuadrada es igual a 16. Y entonces a es igual a 4. Y b cuadrada sería igual a w cuadrada y v entonces es igual a w. Y la derivada de b entonces es igual a dw. Entonces lo que pasa aquí es muy simple. Resolviendo nada más este pedacito que está aquí, yo tendría lo siguiente. Tendría que f de x sería igual a ¿qué? Bueno, muy sencillo. B, que en este caso es w sobre 2, por la raíz de 16 menos w al cuadrado, más a cuadrada, que en este caso es 16 sobre 2, por arco seno de b sobre a, que en este caso va a ser w sobre 4 más c. Pero esta parte que está aquí, o que acabamos de sacar, es esto, nada más. Entonces voy a sustituir esto que ya saqué y lo voy a poner en lugar de esta integral. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría así, que la integral de w cuadrada sobre raíz de 16 menos w al cuadrado multiplicado por el diferencial de w va a ser igual a ¿qué? A menos w por la raíz de 16 menos w al cuadrado más w sobre 2 por la raíz de 16 menos w al cuadrado más 16 entre 2 es igual a 8 arco seno de w sobre 4 más c. ¿Cierto o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, si ustedes observan, lo único que me resta por hacer, que es, pues como tal, yo puedo reducir estos dos, ¿no? Tanto el primero como el segundo, ¿cierto? Porque son iguales, nada más que la diferencia es que este está menos 1 y este es más 1/2. Y entonces, ¿qué pasaría? Bueno, el resultado me daría lo siguiente, w cuadrada sobre la raíz de 16 menos w al cuadrado diferencial de w va a ser igual a menos 1/2 de w por la raíz de 16 menos w al cuadrado más 8 veces arco seno de w sobre 4 más c.
Y entonces esto de aquí ya se considera como el resultado. ¿Sí me explico? Y esa es la solución del problema planteado ayer. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, explico lo siguiente. Uno, ¿cómo va a quedar la forma de calificar este parcial? Muy sencillo. Examen. ¿Y cuánto vale el examen? El examen vale 100%. ¿Sale? Ujú. ¿Cómo va a ser el examen? El examen es a libro abierto. O sea que no van a ser de libro. ¿Sí? En este caso lo puedo hacer de libro o puedo tomar problemas de otros libros. ¿Sí me explico? Ujú. Yo se los envío, ustedes tienen un tiempo para resolverlo y me lo envían. ¿Sí me explico? Así como me han enviado las tareas. ¿Dudas hasta este punto? No. No. No, profe. ¿Todos claros? Sí. Sí. Ok. Número 2. Asesorías. Tienen un valor de 2 puntos. Siempre y cuando recuerden que aquí no haya faltas. Y hablando de los tutores, siguen valiendo 3 puntos. ¿Sí me explico? Los que me ayuden como tutores. Número 3. Tareas. Bueno, no tareas. Ejercicios o puntos extra. Ejercicio 13. Tiene un valor de 1 punto. Ejercicio 14. Tiene valor de 1 punto. Y hasta ahí. ¿Queda claro? Sí. ¿Alguien Sí. tiene alguna duda? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, el examen sigue valiendo el 100%. Aclaro lo siguiente. Son 35, ¿no? Sí. Sí. Ok, son 35 exámenes diferentes. ¿Sale? Entonces, tendrán un tiempo entre 2 y 3 horas para resolverlo, más o menos. Y enviarlo, considerando cualquier cosa, tenga o no tenga internet. ¿Sale? Entonces, ustedes van a tener este tiempo nada más para enviarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a pensar en una persona que plantea hacer este ejercicio y este ejercicio. Tendría 2 puntos. Pero además esa persona va a las asesorías completas. Serían 2 puntos. La suma de estos dos son 4 puntos. ¿Sí me explico? Ujú. Lo único que tendría que sacar en un examen o en el examen, ¿cuánto sería? Un 3. 3. Y la suma de 3 más 4 entonces me da un 7. ¿Cierto? Ujú. Ahora, en el caso de Zamora, usted cumplió con su parte y además me entregó todas las tareas. Entonces, prácticamente yo no pude darle los puntos que había acordado porque usted hizo todo. Entonces, ¿qué pasa? Esos puntos se guardaron, que son 4 puntos. Más, en caso de que usted hiciera las 2 tareas,
serían, digo, que fuera asesorías y que hiciera las dos tareas. Son 8 puntos. ¿Queda claro, Zamora? Sí, profe. Ahora, el examen, ¿cuántos problemas pueden ser? Cuando mucho, de 3 a 4 problemas. ¿Y qué temas serían? Obviamente, temas del ejercicio 13, temas del ejercicio 14, y si alcanzamos a ver otros 2 temas que me gustaría, pero es complicado por el tiempo, entonces serían los otros 2 ejercicios. No sé si me explico. Que sería integración por fracciones parciales e integrales definidas. Pero ese examen a lo mucho son de 3 a 4 problemas, nada más, para que alcancen con el tiempo que tenemos destinado. ¿Alguna duda? No. No, profe. ¿Todos claros? Sí, sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Ahora sí. ¿Qué dudas tienen tanto del ejercicio 13 como del ejercicio 14? Profe, yo les quería preguntar, Claro. hace cuenta que ayer traté de hacer la que dejó y Ajá. estaba viendo videos y vi ya ve que nos enseñó lo de IDATE Ajá. y que había otro que era Alpes, creo. Sí puede ser, ¿Sí se puede? se puede usar, claro, sin ningún problema. Si con eso se le facilita, adelante, ¿no? Ya recuerden que mi procedimiento no es el único que funciona. Hay muchísimos procedimientos que van a encontrar en internet que les puede servir y no estoy yo peleado con que los usen, ¿no? Nada más es justifíquenlo todo en el examen, ¿no? En este caso. Bueno, muchas ¿Sale? gracias, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda más bien? De un ejercicio. Ajá. El 3 del 13. El 3 del 13, vámonos allá. Ujú. Planteamos así. Queda integral de y cuadrada diferencial de y sobre la raíz de y cuadrada más 3 a la 3 medios. Ahora, esto es un caso de sustitución trigonométrica, ¿no? Sí. El detalle con sustitución trigonométrica, o lo que hemos visto hasta ahorita con sustitución trigonométrica, es que solamente se puede aplicar en 3 casos, ¿no? Ujú. En donde, para esos 3 casos, solamente tengo estas 3 posibilidades. La primera, ¿cuál es? Que yo tenga a cuadrada menos u cuadrada, que yo tenga u cuadrada más a cuadrada, ¿cierto? Ujú. Y u cuadrada menos a cuadrada, pero todos encerrados en una raíz, y yo tengo aquí a la 3 medios, ¿cierto? Sí. Y entonces eso complica las cosas. Sin embargo, esto es cuestión solamente de acomodo. ¿A qué me refiero con esto? Con que esto es pura álgebra. Y yo lo que digo es esto. Esto que está aquí, que es y cuadrada diferencial de y, se queda como está. Sin embargo, yo voy a tomar lo siguiente. Voy a decir que esto es y cuadrada más 3 a la 1 medio. Y todo esto lo encierro al cubo. La pregunta es, ¿esto que está aquí arriba y estos son iguales? Sí. Sí. Sí queda claro el porqué, ¿verdad? Sí. Y entonces yo lo que veo es lo siguiente. Primero, ya que yo tengo esto, entonces yo puedo decir que esto es y cuadrada diferencial de y sobre la raíz de y cuadrada más 3, pero no desaparece el cubo, al contrario, el cubo se queda aquí. Entonces, planteando mi triángulo, yo lo que observo es que yo tengo y cuadrada más 3. Entonces, mi fórmula quedaría como raíz de y cuadrada, de u cuadrada más a cuadrada, ¿no? En donde yo identifico u cuadrada
como y cuadrada. U igual a y du es igual a dy. Eso es lo primero que yo identifico. Y entonces a cuadrada en este caso es igual a 3 y a es igual a raíz de 3. Y entonces planteo mis 3 ecuaciones para yo hacer el cambio. En donde la primera dice u es igual a por la tangente de z. Du es igual a por la secante cuadrada de z diferencial de z. Y la raíz de u cuadrada más a cuadrada es igual a secante de z. ¿Cierto? Entonces, cambio u por y. Cambio a por raíz de 3 y dejo tangente de z. Du lo cambio por dy. A lo cambio por raíz de 3 y dejo secante cuadrada de z diferencial de z. Y cambio raíz de u cuadrada más a cuadrada por y cuadrada más 3 igual a raíz de 3 secante de z. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perfecto. Entonces, si este es mi integral, que está aquí, ¿cierto? Estamos de acuerdo que esto es y. Esto también es y. Entonces sustituyo. Y cambio esta y que está aquí por esta y que está aquí, que es igual a esto. Y entonces me queda raíz de 3 por tangente de z, todo esto al cuadrado. Y ahora tengo esta dy de aquí. Esto es esto. Y entonces, ¿qué me queda? Raíz de 3 por secante cuadrada de z diferencial de z. ¿Sí me explicó? Todo Sí. esto sobre, y ahora cambio esto por raíz de 3 secante de z y esto al cubo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que ahora tengo que hacer? Muy simple. Esto se convierte en 3 tangente de z, cuadrada de z, perdón. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Esto se queda igual. Raíz de 3, secante cuadrada de z diferencial de z. Sin embargo, esto de aquí se queda como 3 raíz de 3 secante cúbica de z. ¿Cierto? Sí. Perfecto. ¿Qué sigue? Este. Primero, el 3 con Bueno. el 3 se va, ¿no? Ujú. Ujú. Y raíz de 3 con raíz de 3 se va. ¿Qué más se va? Sí. Lo de secante cuadrada. Secante cuadrada, ¿no? Se va. Y Ujú. aquí queda esto. Y entonces me queda tangente cuadrada de z, ¿cierto? Ujú. Sobre secante de z. Todo esto por diferencial de z. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer aquí? Este. mm, Primero planteo lo siguiente. ok. Estamos de acuerdo que yo tengo una integral donde tengo tangente cuadrada sobre secante de z. No puedo resolver por un sencillo problema. Yo tengo la secante, digamos que abajo, ¿no? Sí. Lo que hice fue, o sea, separarlos, ¿no? Ajá, O sea, la tangente cuadrada la dejé en un lado y la secante la puse sobre uno sobre secante. ajá. Y luego, o sea, la secante pues es la inversa del coseno. Ajá. Vamos a plantearlo Entonces, entonces. Vamos a plantearlo como tú me dices, ¿no? ujú, Perfecto, es tangente cuadrada de secante por 1 sobre secante. Va. Y luego convertimos a senos y cosenos. ujú, Seno de z sobre coseno de z. Obviamente ambos al cuadrado, ¿no? sí, Por 1 sobre secante, que sería coseno de z. Diferencial de z. ¿Cierto? sí, Y luego voy a pasar, pongo una flecha aquí, en donde esto es ahora
seno cuadrado de z, ¿cierto? Por Ujú. coseno de z diferencial de z. Todo esto sobre coseno cuadrado de z, que está aquí, ¿no? Ujú. Va. ¿Qué me quedaría? Este se va, ¿no? Sí, seno sobre coseno de z. Seno Seno cuadrado de sobre z, seno. seno cuadrado de z, sobre coseno de z, diferencial de z. ¿Qué puedes hacer ahora tú aquí? ¿Qué fue lo que hice? Ah, sí. Podemos separar un seno Así. y, ajá, y ya tenemos una tangente. Hasta ahí estoy de acuerdo. ¿Qué más puedes hacer? Y ahí, ¿qué hice? Tenía la tangente. Ah, sí, puse que el seno Ajá. era igual a la raíz de 1 menos coseno al cuadrado de z. Seno es igual a raíz de 1 menos el coseno cuadrado. Ok. Ajá. Ah, sí, bueno, no sé por qué, pero no sé, bueno, la Se tangente, complica, ¿no? poner la tangente, ajá, la tangente no es necesario. Exacto. Vamos a hacer lo Ajá, siguiente. Si tú haces esto, se va a complicar. ¿Estamos de acuerdo? sí. Vamos a quedarnos en este paso. ¿Va? Ujú. Y quedaría entonces más fácil. Bueno, creo yo, ¿no? Primero, si tú te fijas, hemos resuelto un ejercicio parecido a nosotros, ¿no? Donde siempre va a quedar aquí seno cuadrado de z sobre coseno de z diferencial de z. Es el integral que a ti te queda y que casi siempre sustitución trigonométrica va a tener en común. Es decir, con sustitución trigonométrica siempre vas a llegar a casi siempre las mismas integrales. Suena redundante, pero es cierto. Entonces, como tú bien dices, si yo este seno cuadrado lo cambio a 1 menos el coseno cuadrado de z sobre el coseno de z diferencial de z, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Muy sencillo. Esto cambiaría a 1 sobre el coseno de z menos el coseno cuadrado de z diferencial, digo, sobre coseno de z. ¿Estamos de acuerdo? Y todo Sí. esto diferencial de z. Y también yo puedo decir que estos serían dos integrales, que sería 1 sobre el coseno de z diferencial de z menos la integral del coseno de z diferencial de z. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ujú, Y entonces esto quedaría como la integral de la secante de z diferencial de z menos la integral del coseno de z diferencial de z. ujú. Y la pregunta es, ¿ahora sí estas las puedes resolver? Sí. Sí, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Y entonces qué te quedaría? Te quedaría que f de x es igual al logaritmo natural de la secante de z más tangente de z, ¿cierto? Ujú. Menos la integral de coseno, que en este caso va a ser seno de z más c. Ahora, déjame apunto para que se vea. Ahí está. Planteando esto, tú vas a necesitar lo siguiente. Tú vas a necesitar tu triángulo, ¿no? Y tu Sí. triángulo es más o menos así. En donde este z, ¿sí? Y Ujú. esto quedaría como raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Perdón. Esto quedaría como a. Esto quedaría como u. Y esto quedaría como raíz de u cuadrada más a cuadrada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. Si esto es cierto, tú vas a necesitar seno.
Y el seno de z va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que va a ser igual a u sobre raíz de u cuadrada más a cuadrada. Vas a necesitar tangente, que eso es igual a cateto opuesto, que en este caso es u, sobre cateto adyacente, que es a. Y vas a necesitar secante, pero la secante tú sabes que es el inverso del coseno de z, ¿no? Y el coseno de z es raíz de a, perdón, sobre u cuadrada más a cuadrada, en donde tú sabes que esto se convierte a secante de z, en donde va a ser igual a raíz de u cuadrada más a cuadrada sobre a. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que cambia? U, en este caso, va a ser igual a ¿qué? Es igual a... A y, ¿no? Sí, ok. Sí, ya. Sobre la raíz de ¿qué? De y cuadrada más 3. Entonces esto es y sobre raíz de 3. ¿Sí me explico? Y entonces secante de z va a ser igual a la raíz de y cuadrada más 3 sobre a, que en este caso es raíz de 3. ¿Sí me explico? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Y entonces ya nada más lo que hago, en este caso va a ser sustituir y quedaría como f de x es igual al logaritmo natural de la secante de z, que va a ser igual a la raíz de y cuadrada más 3 sobre raíz de 3, más la tangente de z, que va a ser y sobre raíz de 3, ¿cierto? Sí. Menos seno de z, que en este caso es y sobre raíz de y cuadrada más 3 más seno, Sí. en donde esto todavía se puede reducir un poco más, diciendo que queda como logaritmo natural raíz de 3, raíz de y cuadrada más 3 más y, todo esto menos y sobre y cuadrada más 3 más c. ¿Queda alguna duda hasta aquí? No. Y ya de aquí, te debe de quedar, creo que el resultado, no estoy seguro, pero es logaritmo natural de y cuadrada más 3 más y, o por y, algo así te debe de quedar, menos y sobre raíz de y cuadrada más 3 más c. Pero ya de aquí ya pueden llegar al resultado, ¿no? Es que es lo que no sé. O sea, porque se supone que la raíz de 3 desaparece en el resultado, pero no sé cómo Ah, no se sabes cómo puede. desaparece. Ok. Ujú. Primero, estamos de acuerdo que esto es una división. ¿Sí? Ajá, bueno, sí. Entonces, logaritmo natural de a sobre b es igual a logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. ¿Cierto? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú separes? Te quedaría esto. Logaritmo natural de la raíz de y cuadrada más 3 más y Ujú. menos logaritmo natural de la raíz de 3 menos y sobre y cuadrada más 3 más c. La pregunta es, esto no está en tu resultado, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque tú Porque sacas es raíz de 3 constante. y ¿cuánto te da? No, se me da punto. 0 punto, o sea, una constante. Ajá. Exacto. 0 punto y tantos. Ah, sí, Y tú le sacas logaritmo a 0.54. eso, siempre va a dar lo mismo, ¿no? Sí. Esto de aquí es una c que se Ah, engloba en esto. Entonces, prácticamente lo que haces es, quitas esto y ahí está tu resultado. ¿Sí me explico? Así. Profe, ¿Sí? le falta raíz al y cuadrada más 3. Al y
cuadrada más... Ah, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Aquí quedó. ¿De qué? Gracias, Emilio. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Seguro, Carrasco? seguro. ¿Sí? Sí, ¿Seguro? seguro. Ok. Entonces, por el momento o por hoy sería todo. Muchísimas gracias. Y recuerden que de aquí en adelante, la siguiente semana, ¿qué sería? Primero, reponemos clase el lunes a las 7 de la mañana. Sé que es una flojera, pero tenemos que cumplir con eso. 2, ya de aquí en adelante son dudas, tanto del ejercicio 13 como del ejercicio 14. Si ustedes no tuvieran dudas, entonces yo avanzo de tema. ¿Queda claro en eso? Sí. Entonces, Sí, profe. es muy importante que revisen el ejercicio 13, es muy importante que revisen el ejercicio 14 y empiecen a trabajar sobre de eso. ¿Para qué? Para que tengan dudas la próxima semana. De verdad, si la próxima semana yo no veo dudas, yo voy a creer que ya se entendió y por lo tanto avanzo con fracciones parciales o con ¿cómo se dice? Integrales definidas. Entonces, por favor, tengan dudas, ¿no? Para poder resolver, así como ahorita. Déjenme nada más, les tomo lista y los dejo ir, ¿sale? Por favor. Profe, yo tengo una duda del extra. Adelante. ¿También va a ser a libro abierto o nos Sí. lo van a enviar por correo? O En cómo estas se- fechas, ¿cómo va a ser? ¿Les van a enviar un examen? Tengo entendido, ahorita tendría que hablar con su coordinación, pero les envían un examen, igual tienen un tiempo de 2 o 3 horas para regresarlo y ya sobre eso se califica, ¿sale? Obviamente aquí, ¿qué es lo que yo califico? Pues primero que si se los pido, por ejemplo, de 9 a 11, si llega a 11:30 ya no vale, ¿no? O sea, a las 11. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, dependiendo del número de personas, igual cada examen es diferente y hay que trabajar sobre eso, ¿no? ¿Dudas? Sí. No, profe, gracias. No, ¿de qué? Entonces, dejen paso, lista. Sonrían. Aquí está. Y sonrían. Ya está. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, el lunes a las 7. Que estén muy bien. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego, Hasta luego. profe. Gracias.